Si alguna vez te preguntaste cómo es posible monitorizar de una forma integral recursos, dispositivos e incluso procesos de negocio, te aconsejo que te quedes conectado. Mi nombre es Juan Pablo del Rivero, soy consultor en ZNet de Argentina y en esta capacitación, junto a Metrix de España, vamos a estar repasando los conceptos básicos de monitoreo y aprendiendo a trabajar con PRTG de una manera eficiente y productiva. Si bien la capacitación tiene como objetivo principal conocer los fundamentos de PRTG, es necesario que inicialmente repasemos algunos conceptos básicos para poder nivelar a los usuarios que recién están conociendo este campo con los que ya son avanzados y que incluso utilizan otros programas para monitorizar. De eso se trata la etapa verde, donde vamos a conocer el software, vamos a ver su instalación, vamos a aprender los primeros conceptos propios del programa que nos van a servir de base para las siguientes etapas. En la etapa naranja vamos a conocer el sistema en mayor profundidad y vamos a ponernos en contacto ya con los conceptos avanzados, que son los que realmente hacen la diferencia entre sacarle provecho al potencial que tiene el sistema de alertas y de seguimiento y el hecho de solo monitorizar dispositivos. Para cuando lleguemos a la etapa roja, ya sabremos cómo se compone PRTG, su funcionamiento, y avanzaremos aprendiendo cómo es el detrás de escena, que nos va a servir para poder asegurar la continuidad del servicio de monitoreo y para poder recuperarnos ante eventuales caídas en el servicio. Y la última es la etapa azul, en donde vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos, con ejemplos claros, visuales, que nos va a permitir convertirnos en expertos en monitorización con PRTG. Vamos a dar comienzo a la etapa verde. Empecemos repasando qué es un protocolo, que podemos decir que es una norma que regula la forma en la que se comunican los sistemas, donde hay un lenguaje predefinido y ciertas características, como ser los puertos, el tamaño de los bloques, las consultas admitidas, los tiempos de respuesta, para que los diferentes tipos de sistemas puedan dialogar entre sí, utilizando un único lenguaje en común y así poder integrarse con otras tecnologías. Ejemplos básicos pueden ser el de HTTP y el de SMTP, pero particularmente vamos a referirnos a SNMP, que es el protocolo de monitorización más utilizado, que por supuesto soporta PRTG, además de muchos otros adicionales. ¿Qué es un sensor? Así como existen estos sensores físicos que ya conocemos, como el de luz infrarroja, el fotoeléctrico y el de detección de humo, los cuales reaccionan a un agente o una condición externa, en PRTG existen los sensores que utilizamos para medir el estado o los valores de los distintos aspectos que puede tener un dispositivo. Ejemplos clásicos son uso del CPU, memoria disponible y espacio libre en disco. Poleo. Poleo es una palabra tomada del inglés, de la palabra poll, que hace referencia a la acción de censar o medir, consultar a un sistema o dispositivo para poder obtener el valor o el estado de uno de sus aspectos o una de sus características. En el ejemplo, PRTG consulta cuál es el valor de uso del CPU y el dispositivo le responde con el valor de 72%. Y acá en la misma diapositiva también traemos la definición de intervalo, porque no hay un poleo sin un intervalo definido. El intervalo es el tiempo que transcurre entre una consulta o medición y la próxima que se va a realizar. Lo más común es polear cada 60 segundos, pero ese tiempo va a depender de cada caso. Bueno, ¿qué es monitorizar? Es una gran pregunta. En principio es medir
y por ende visualizar el estado de aquello que quiero incluir en una rutina de seguimiento. Y la única forma de enterarme de esta información es monitorizando a través de los sensores que ofrece PRTG. ¿Para qué lo hago? Para mantener o para mejorar las condiciones de un sistema, para poder actuar o accionar si los valores no se encuentran en niveles que considero adecuados, y para enterarme de la manera más rápida posible si un sistema o un proceso de negocio está caído o se está a punto de caer. ¿Y cómo lo hago? Para empezar, desarrollando un plan que me permita obtener los valores en tiempo real del estado y de distintos aspectos de mis objetivos. Y configurando una herramienta como PRTG es como yo puedo descansar sabiendo que hay un sistema que está revisando el minuto a minuto de mi arquitectura y que va a avisarme ante cualquier novedad o cualquier incidencia que pueda existir. Un breve repaso de la historia. Entre el año 97 y el 2001, Dirk Pessler, que para ese momento era un estudiante, formaba parte del equipo de programadores de lo que fue un buscador alemán llamado Fireball, y programa por su cuenta el software que hasta el día de hoy sigue vigente, que es el Web Server Stress Tool y el IP Check Server Monitor, que es el predecesor de PRTG. Entre 2001 y 2003 se funda Pessler como empresa, y al surgir la necesidad propia de utilizar una herramienta de monitoreo, instalan MRTG, que es una vieja herramienta freeware para monitorizar, pero lo complicado que era configurarlo sirvió de inspiración para crear lo que se llamaba en ese momento PRTG Traffic Grapher. Para 2007 se refunda la empresa y ya tienen para ese momento 10 empleados trabajando. Durante los siguientes años se mudan a la ciudad de Nuremberg y nace PRTG Network Monitor como la fusión entre lo que era el programa IP Check Server Monitor y PRTG Traffic Grapher. El software fue todo un éxito en la industria local y la compañía llega a crecer hasta 35 empleados. De 2011 a 2016 se globaliza el éxito del programa, estrenan nuevas oficinas en el parque industrial y así es como llega al número de 170 colaboradores. Después del año 2017 y en la actualidad, Pessler ya acumula más de 20 años de historia y consigue que PRTG lo utilicen más de 200.000 usuarios. Y en el año 2018 Dirk Pessler renunció a su posición de CEO y quedó como presidente del consejo de administración de la compañía. Actualmente la empresa trabaja con un programa llamado Uptime Alliance, en donde se asocia con fabricantes de distintas soluciones para poder integrar sus productos con PRTG y así aumentar aún más en funcionalidades. Ahora que ya conocemos la historia de cómo llegó a nuestras manos PRTG, vamos a entender qué opciones de licenciamiento nos ofrece Pessler. Existe una versión que no está en pantalla, que es la versión gratuita, de la cual cualquiera de nosotros puede hacer uso sin comprar ningún tipo de licencia, aunque tiene una limitación de hasta 100 sensores. De todas maneras, para un escenario chico o de limitado presupuesto, es un regalo que no podemos desperdiciar en absoluto. Para los casos un poco más exigentes, pero que no dejan de ser pequeños o medianos, contamos con PRTG 500 y PRTG 1000, que admiten hasta 500 y 1000 sensores respectivamente, con la limitación de utilizar solamente un servidor núcleo. Ya para los escenarios que son un poco más robustos, tenemos las licencias PRTG 2500 y 5000, donde podemos utilizar hasta 2500 y 5000 sensores, pero sigue vigente la limitación de un solo servidor núcleo. Por encima de 5000 sensores ya estamos hablando de una infraestructura de mayor envergadura, donde no tenemos un límite para los sensores que podemos utilizar. Para estos casos contamos con la licencia XL1, donde continúa la cuestión limitante de utilizar solamente un servidor núcleo, pero los sensores son ilimitados. Y por último la licencia Enterprise, que sí contempla grandes escenarios,
que son totalmente dinámicos, donde tenemos infraestructura distribuida en todas partes del mundo y podemos instalar los sensores y servidores núcleo que necesitemos. Hay algo muy importante para tener en cuenta, y es que tanto la cantidad de sondas que podemos instalar como la cantidad de servidores core secundarios que formen parte de un clúster son ilimitadas. Es decir, que en todas las modalidades de licenciamiento, incluyendo la gratuita, podemos instalar sin limitaciones las sondas que necesitemos e incluso configurar un clúster para alta disponibilidad. El sistema cuenta con tres tipos de interfaces para poder trabajar y visualizar la información, que son la web, la desktop y la aplicación para celulares. La versión web está programada en Ajax, es súper ágil, es compatible con todos los browsers, por ende podemos entrar desde cualquier sistema operativo, se adapta a cualquier resolución. En términos generales es una maravilla, de hecho es mi favorita. Después tenemos la versión desktop, que es una aplicación de escritorio para los entornos Windows y Mac, aunque ahora se está desarrollando también para Linux, que permite administrar varias instalaciones de PRTG en una misma interfaz. Por ejemplo, un administrador o un consultor de monitorización que tiene a su cargo los sistemas de monitoreo de sus clientes puede tenerlos a todos en una misma pantalla y trabajar más fácilmente. El ejemplo también puede servir para los casos en que utilicen licencia de Enterprise, donde los data centers de los diferentes sitios tienen sus servidores núcleo de PRTG aislados de los demás. Bueno, los pueden visualizar en un mismo entorno. Y con la aplicación para celulares, que también es muy buena, se pueden realizar la mayoría de las funciones que se admiten en la versión web y en la versión desktop. Es compatible con Android y con iOS, y al igual que la versión desktop, también nos permite vincularla con varias instalaciones de PRTG que tengamos en distintos escenarios. Lo que tiene de especial la versión para celulares es que no solo nos sirve para trabajar desde literalmente cualquier parte del mundo donde tenga señal de datos en mi celular, sino que también cumple la función de alertarme inmediatamente de cualquier inconveniente en la infraestructura, ya que la notificación es del tipo push y no tengo que depender de que me llegue un correo electrónico o un SMS.